Quisiera, antes que todo, darle gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder compartir esa palabra que estuvo eternamente en el corazón de nuestro Dios y la ha transmitido de la manera incomparable, hermanos, que hemos aprendido, que nos hemos gozado mediante sus profetas, mediante sus apóstoles, pero principalmente por la revelación definitiva, nuestro Señor Jesucristo, ese que estuvo siempre con el Padre. Cuando se creaban las cosas, Él ya estaba con el Padre y era Dios. Y Él nos reveló lo que había en el corazón de nuestro Dios. Y esa palabra permanece para siempre, hermanos. Así que esto es lo que nos da confianza de poder escuchar con atención lo que Él dejó registrado aquí para nosotros, porque si hay algo importante, hermanos, es aquello que nuestro Dios ha querido comunicarnos por medio de Jesucristo. Así que, hermanos, con esa solemnidad los invito a escuchar este estudio mediante este instrumento tan poco eficiente. Sin embargo, confiarnos solamente en el Espíritu de Dios que hace todas las cosas. Es importante entonces recalcar la palabra de Dios que permanece para siempre. Significa que el tiempo no la afecta, hermanos. Es atemporal. Siempre está vigente. Cualquiera sea la historia que leamos en la Escritura, del tiempo que sea, siempre va a estar vigente en su significado espiritual. Siempre en esas historias vamos a ver un diagnóstico certero de las personas, de lo que hay en el corazón, porque es la visión de Dios, hermanos. ¿Quién podría decirnos lo que hay en el corazón del ser humano sino nuestro mismo Dios creador? Es la visión de Dios directamente al corazón de las personas. Por lo tanto, recalco, pongamos atención a estas palabras, hermanos, porque es algo que no es intuitivo, no podríamos llegar al conocimiento de estas verdades por nuestra suficiencia. Si Dios no lo revela y no lo deja registrado aquí, hermanos, jamás podríamos siquiera soñar en estas cosas. Para el estudio de hoy, nos vamos a remontar, fíjense ustedes, a los inicios de la historia del mundo. Y esto me da mucha alegría porque vemos que la palabra de Dios efectivamente permanece para siempre. Lo que ahí se dijo es vigente absolutamente para nuestra vida espiritual de hoy. El Antiguo Testamento no es algo que deberíamos despreciar si lo leemos en novedad de espíritu, ¿no es cierto? Con la revelación del Nuevo Testamento. Pero lo que ahí se dice, lo que ahí el Señor Dios nos revela, es absolutamente importante, lo más importante para nuestras vidas. Y se trata, hermanos, de la historia de dos hermanos, los primeros nacidos de padre y madre. Y esto es sorprendente porque los padres de ellos, me refiero a Caín y Abel, ¿no es cierto? Los padres fueron Adán y Eva. Adán fue creado y Eva fue salida de la costilla de Adán. O sea, llegaron a este mundo de una manera bien especial, pero luego los que nacen, como todos nosotros hemos nacido, fueron los primeros, Caín y Abel. Y se trata de una historia de ellos que estoy seguro que la hemos escuchado muchas veces, la conocemos, pero me parece que hay cosas muy interesantes que nos profundizan más la comprensión de lo que ahí pasó, porque la miramos enriqueciéndola con la revelación nuevo testamentaria, con las palabras que nos trajo el Señor Jesucristo. Así que esto es muy importante, muy vigente para nosotros, hermanos. Estos son los dos primeros hijos de Adán y Eva, ¿no es cierto? Vamos a meditar en esa historia. Y lo primero que quiero decir, hermanos, no nos perdamos de esto. Ambos hermanos, Caín y Abel, nacieron bajo las exactas mismas condiciones. No eran diferentes. Ambos hijos de los mismos padres, ¿no es cierto? Ambos varones. Y escuche bien, ambos escucharon las mismas historias acerca del paraíso perdido. Y hermano, historias que no había ocurrido hace mucho tiempo atrás. Y lo escuchó de boca de sus padres. ¿Usted no piensa acaso que un hecho tan importante, el haber estado en un jardín con Dios, gustando de su atención, de su misericordia,
de su amistad, y luego perder todo eso, ¿no habría marcado para siempre las vidas de Adán y Eva? Yo creo que sí. Y probablemente esta historia la traspasaron a su descendencia. De hecho, llegaron hasta nosotros. Dios se preocupó de que fueran transmitiéndose. Por lo tanto, primera cosa, Caín y Abel sabían cosas acerca de Dios. Establecemos el primer punto. Pero hermanos, a pesar de esta igualdad de condiciones en que ambos hijos nacieron, sin embargo, qué gran diferencia hay entre uno y otro, ¿cierto? Seguramente estarán pensando en la historia. La vamos a leer también y vamos a meditar nuevamente sobre ella. La palabra de Dios dice que, llegado el momento, ambos ofrecen una ofrenda a Dios. Les nació ofrecer una ofrenda a Dios. Y mediante ese acto, esa ofrenda que realizaron, fíjese bien, exteriorizaron lo que había en su corazón. Y Dios juzgó, no por la ofrenda, sino por lo que vio en su corazón. Y esto es muy vigente, hermanos. Este es un principio que Dios no tranza, no transó ni transará jamás. Eso es lo que busca Dios. Y más importante, el Señor ahí, en ese momento, pronunció unas palabras que son notables, son tremendas al respecto. Y, hermanos, Moisés las registró. Por revelación, el Señor le dio que este relato y estas palabras quedaran allí para siempre, hermanos. ¿Y qué es lo que dice allí? En general, que Dios juzgó, viendo el corazón de cada uno de estos hermanos, y juzgó certeramente lo que vio allí, hermanos, y no se equivocó. Dios conoce al ser humano, Él lo creó por medio de Cristo. Así que no se equivocó, y así dejó registrado para siempre lo que le agrada y lo que le desagrada. Y hermanos, saber lo que le agrada a Dios o lo que le desagrada es algo muy importante. Y esto ya lo anuncia el Señor desde el principio del mundo, mediante esta historia, ¿no es cierto? Dios nos dejó su parecer, ya al inicio de la Biblia, al inicio del mundo, su parecer sobre cosas espirituales que son realmente importantes, son trascendentales. ¿Cómo nos allegamos a Dios? Y hermanos, piensen esto nomás. ¿Cómo no va a ser importante saber lo que le agrada o desagrada a nuestro Dios? ¿Cómo no va a ser importante saber quién es justificado ante Él y quién no? Porque en el fondo esta historia habla de eso, de quién fue justificado y quién no. ¿Cómo no va a ser importante qué cosa busca Dios en el corazón de las personas que se allegan? Es muy importante porque en el mundo hay muchas personas que dicen acercarse a Dios o a una especie de Dios, pero muy equivocados están cuando creen que es el Dios verdadero, porque Dios no busca las cosas que le presentan a ese Dios que se crean de su imagen. Entonces es importante saber lo que le agrada o desagrada a Dios verdadero, y esta historia nos relata aquello. Son principios, insisto, que no son afectados por el tiempo, siempre estarán vigentes, son muy importantes y tienen que ver con la salvación del hombre, en definitiva. El título de nuestro estudio de hoy es el siguiente: más excelente sacrificio. Y ya sabrán ustedes que esto está basado en el libro de Hebreos, en el capítulo 11:4, donde están estas palabras. Repasemos los datos que nos entrega Génesis acerca de esta historia de estos dos hermanos, Caín y Abel. Vamos al libro de Génesis, capítulo 4, versículos del 1 al 2. Vamos a partir leyendo esos dos versículos primero y reparando las cosas que se nos dice allí. Dice así, Génesis 4, del 1 al 2. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Esa es toda la información que la escritura de Génesis nos registra acerca de Abel. Resumimos, es el segundo hijo de Adán y Eva, es hermano menor de Caín, y también se dice que Abel se dedicó a cuidar ovejas y que Caín fue labrador de la tierra. Y hermanos, no nos perdamos aquí,
No fue que ellos fueron mejor por el oficio que escogieron, no. Hay algo más glorioso, más maravilloso, que fue en lo que Dios se fijó. Es muy breve lo que nos menciona Génesis acerca de estos personajes. Pero hay un dato más, hermanos, sobre Abel, pero aparece en el Nuevo Testamento. Miren, hermanos, busquemos Lucas 11:49. Ahí tenemos al Señor Jesús hablando. Así que ponemos mucha atención cuando el Señor Jesús habla. Comillas, dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Ahí lo tiene, hermano. Abel era profeta de Dios. ¿Qué le parece? Un dato más que el mismo Hijo de Dios nos está diciendo. Abel era profeta. ¿Y qué significa esto? Probablemente Dios había revelado a Abel cosas espirituales importantes. Por ejemplo, la manera correcta de acercarse a él. Podríamos pensar en aquello. Porque ¿de dónde le nacería entonces lo que hizo? Sigamos indagando. Y luego, en Génesis, ¿no es cierto?, que estamos leyendo, se registra que hicieron algo para Dios y que eso los separó para siempre como hermanos. Ojo, sigamos la lectura, Génesis 4, ahora del versículo 3 al 5. Dice así, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? Muchas cosas importantes. Aquí tenemos el diagnóstico certero de Dios de los corazones de estas personas. Como vemos, el relato de Génesis es muy breve, ¿cierto? Y si nos basamos solamente en este texto, no sabríamos qué fue lo que hizo que la ofrenda de Abel agradara a Dios, mientras que la de Caín no. No lo podríamos saber aquí. Aquí simplemente se registra que Dios se agradó de Abel y su ofrenda, pero no de Caín y de su ofrenda. Recordemos, ambos son iguales en todo. Nacieron bajo las mismas condiciones, pero uno agradó a Dios y el otro no. Y que Dios se agrade de alguien, hermanos, que lo acepte, es de lo más importante que pueda sucederle a un ser humano. Sigamos observando. Esta aprobación que Dios hizo de Abel y este rechazo de Caín, hermano, es muy importante, porque sabe que hizo surgir un comportamiento terrible en Caín. Esta sola declaración de Dios respecto a uno y del otro hizo surgir lo que había en el corazón de Caín, hizo surgir lo peor de él, hizo surgir pensamientos horribles que estaban ocultos en su interior. Es algo que me asombra, fíjese cómo esta palabra de Dios reveló lo más profundo que había en los corazones de ambos. Pero en el caso de Caín, reveló algo que hasta ese minuto no se había dicho. Algo horrible. Y dice Génesis 4:5, continuando la lectura, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Es decir, no le gustó que su hermano Abel fuera aprobado y él no. Y aquí hay una palabra que tenemos que reparar en ella. Dice, se ensañó. ¿Qué significa esto, hermano? Son palabras fuertes. Significa, se irritó, se enfureció, le tuvo envidia. Y hermanos, esta palabra ensañarse es más fuerte todavía. ¿Se acuerda cuando uno golpea a alguien, lo trata mal y se ensaña? Significa que se deleita en hacer el mayor daño y dolor posible a alguien indefenso. ¿Qué significa que se ensañó Caín en gran manera entonces? Que maquinó, preparó un plan, se deleitó pensando en hacerle el mayor daño posible a su hermano, todo por envidia, hermano, por causa que Dios no había aceptado su ofrenda y sí la de Abel. ¿Qué le parece? Si usted se pone a pensar, esto que surgió del corazón de Caín son obras de la carne. ¿Se da cuenta?
envidia, irritarse, enfurecerse, ensañarse. Son obras de la carne, hermano. Eso está surgiendo del corazón de Caín. Obras del maligno. Miren, tenemos el testimonio que nos da el apóstol Juan en la primera carta, el capítulo 3, versículo 12, tomando esta historia y por Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, nos revela lo que hay con más detalle en el corazón de Caín. Dice, no seamos como Caín, que era del maligno. Ah, vamos entendiendo qué fue lo que surgió del corazón. Era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Miren lo que nos revela el apóstol Juan de este hecho que ocurrió al principio del mundo, hermanos. Algo que permanece siendo válido hasta el día de hoy. Entonces, la opinión de Dios, que aprobó a uno y desaprobó al otro, permitió que se revelara lo que realmente había en el corazón de Caín. Su verdadera identidad espiritual era del maligno, dice Juan. Por eso sus obras se mostraron malas, como las estamos viendo aquí. Y esto no es de poca monta. Habíamos dicho que no hace tanto tiempo los padres de Caín y Abel habían perdido una situación de privilegio glorioso junto a Dios en un Edén, en un jardín, atendido por el mismo Dios, con una compañía y una fraternidad envidiables. Y sabemos que a sus padres no hace tanto tiempo desde esa historia, ese ser maligno que es descrito aquí por Juan que se había apoderado de Caín, ese ser maligno que es Satanás, también había engañado a los padres de Caín y Abel, con las terribles consecuencias que sabemos, ¿no es cierto? El pecado entró al mundo. Pero ese ser maligno también se había apoderado del corazón de Caín y estaba operando en el mundo. Y hermano, incluso en Abel. Pero Abel se acercó a Dios con una actitud muy diferente en su corazón. Y esto es obra del Espíritu de Dios, solamente porque eran iguales en todo. Pero algo hubo en el corazón de Abel que no hubo en el corazón de Caín. Algo Dios movió en el corazón de Abel que faltó en el corazón de Caín. Y eso es lo importante que queremos averiguar hoy, hermano. Seguramente ustedes lo saben ya, pero queremos repensar esto para que nos haga más sentido todavía. ¿Qué había en el corazón de Abel que agradó tanto a Dios? Y mire, hermanos, cómo la palabra de Dios reveló lo más profundo de los corazones de estos hermanos y quedó registrado aquí para nuestra instrucción. Absolutamente válido. Y ya sabemos el final de la historia, ¿cierto? Pero igual la vamos a leer. Génesis 4, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. O sea, de los pensamientos malignos pasó a las obras malignas. Mató a su hermano. El primer asesinato, hermanos. Y si usted piensa en lo que aquí acabamos de leer, hay una palabra que en términos legales se usa mucho y es muy importante cuando se busca la verdad en algún hecho ilegal ocurrido. Si hubo dolo o no hubo dolo. ¿Dolo qué cosa es? Cuando una persona tiene una voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas. Y hermanos, esto es lo que hizo Caín. Miren la maquinación, miren la malignidad. Invitó a su hermano Abel a salir al campo, pero ¿lo invitó para conversar? ¿Lo invitó para pasear con él? No, hermanos, para llevar a cabo su plan. Obras del maligno absolutamente. ¿Y por qué salió al campo, hermanos? Porque en su ignorancia no quería ser visto por nadie. Porque así se hace la obra de la carne, a escondidas. Pero se equivocó porque Dios, que todo lo ve, igual se enteró. Antes de dejar esta historia del Antiguo Testamento, todavía hay algo que quiero comentar. Y es una conversación que tuvo Dios con Caín, luego que éste mató a su hermano. Vamos a Génesis 4, del 6 al 7. Miren lo que dice Jehová a Caín, que recién había matado a su hermano. Y el Señor lo sabía. Pero qué curioso cómo le pregunta. Dice así,
Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Hermanos, quedémonos con este texto, hagámonos algunas preguntas aquí. Lo primero que sorprende es que Dios haga preguntas. Le pregunta a Caín. Cuando Él, el creador de todo, Él conoce lo que hay en el corazón. Pero ya sabemos que Dios actúa así, como también el Señor Jesucristo actuó así, no por causa de la ignorancia de ellos, sino que para que nosotros, los que leemos, nos enteremos de lo que está pasando. Esta es una manera en la que Dios suele hacer las cosas y así nos enteramos de lo que está pasando. Y miren, recordemos que ahí el Señor le dijo a Caín: si bien hicieres, serás enaltecido. Hermanos, eso fue lo que hizo Abel en opinión del Señor, ¿cierto? Fue enaltecido, fue aceptada su ofrenda, fue perdonado, fue justificado. Acuérdense que Juan había dicho que las obras de Abel eran justas. Algo movía esas obras. Y el resultado fue que, en la opinión del Señor, Abel hizo algo bueno y fue enaltecido. Pero estamos con el conocimiento de Dios, no equivocándonos como si estuvieras alabando las obras. Dios está viendo otra cosa. Y por otro lado, le dijo a Caín: y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y eso fue lo que le pasó a Caín. Caín no hizo algo bueno, ¿cierto? Su corazón no había algo que lo movió a hacer el bien. Y el pecado estuvo a la puerta. Ahí lo vemos, el resultado. Mató a su hermano. Y Juan dice que sus obras eran malas o injustas. Vamos armando un rompecabezas aquí y vamos acomodando lo espiritual a lo espiritual, como dice la palabra del Señor. Pero hermanos, ¿a qué se refiere el Señor aquí cuando habla de hacer bien o no hacer bien? ¿A obras externas? Porque esta ofrenda es una obra externa. Pero no nos equivoquemos, hermanos. No son obras a lo que se está refiriendo. Recuerde, Dios ve los corazones. No se engaña con lo aparente. Y eso es lo terrible. No le podemos engañar con lo que hacemos. Sin embargo, la obra exteriorizó, reveló lo que había en el corazón. Y es ahí en el corazón donde miró el Señor. ¿Y qué es lo que vio? Todavía no lo quiero decir, aunque ustedes ya pueden intuirlo, porque conocen la historia. Pero quiero recalcar esto porque hay muchos que se equivocan en juzgar estas cosas y creen que Dios se conforma con lo que hacemos o dejamos de hacer. Incluso, hermanos, las religiones más grandes del mundo se basan solamente en lo que el hombre hace o no hace. Pero Dios mira al interior del corazón y ese es una de las verdades más grandes que tiene el cristianismo. Por eso Dios no se equivoca cuando juzga. Y por eso también se los describe con 7 espíritus en Apocalipsis. Porque todo lo ve, todo lo conoce, todo lo sabe. No tiene necesidad que nadie le dé testimonio del hombre. Por lo demás, Él lo creó. No lo va a conocer. Y la misma gloria de conocimiento se describe respecto a su Hijo Jesucristo. Hermanos, a quien Dios encomendó, ya lo sabemos, juzgar al mundo cuando regrese para acabar todas las cosas, ¿cierto? Y se le describe también a Jesús en Apocalipsis como el Cordero que tiene los mismos 7 ojos de Dios. Es decir, tiene todo el conocimiento, nadie la puede engañar. Y esto de los 7 espíritus que están también en Dios, también están en Cristo, no lo digo en forma vana, sino que porque esto tiene mucha importancia, porque vamos a ver que el Señor Jesucristo va a contar una parábola, más adelante la vamos a ver, donde explica las mismas cosas que acontecieron a Caín y Abel y que son cosas, por supuesto, propias del ser humano que no han cambiado y por lo tanto son muy vigentes. Por lo tanto, las cosas que dice el Señor Jesús ahí son las mismas que dijo Jehová con respecto a Caín y Abel. Ya sabemos cuáles son los hechos de esta historia de Caín y Abel. Hechos que tomamos de Génesis, ¿no es cierto? Ahora vamos a la revelación que nos da el Nuevo Testamento. Algo dijimos, pero tenemos que partir por el texto más claro de todos y que se encuentra en Hebreos 11:4. Ya se imaginarán cuál es ese texto.
Y aquí nos encontramos con la causa, con lo que había en el corazón, con lo que vio Dios, con lo que hizo que esta ofrenda le agradase, con lo que movió este corazón y que por lo demás no había en el otro corazón del hermano, de Caín. Dice Hebreos 11:4, por la fe, esa es la causa, hermanos, con mayúscula, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aquí hay muchas cosas que se dicen que son, pero muy importantes, siendo la más importante de todas, por la fe. Ahí lo tiene mi hermano. Solamente por la fe, únicamente por la fe, Abel agradó a Dios. Eso es lo que había en el corazón de Abel. Eso es lo que no había en el corazón de Caín. Eso es lo que Dios echó de menos en el corazón de Caín. Y hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradarlo sin fe. Por eso Caín ni su ofrenda agradaron a Dios. Aquí tenemos la explicación, hermanos. En novedad de espíritu, entonces, y acomodando lo espiritual a lo espiritual, este hombre de Dios que escribe en Hebreos nos dice el motivo, inspirado por Dios, ¿cierto? Que fue la fe, hermanos. Y este motivo es algo que siempre Dios va a buscar. Desde el inicio del mundo lo buscó y lo va a seguir buscando. Así que malamente podemos intentar llegarnos a Dios ofreciendo otras cosas o mostrando otras cosas en el corazón. Esto es muy importante. Mire cómo vamos llenando de contenido esa historia que para muchos es un cuento de hadas. Así se burlan los incrédulos. Sin embargo, es una historia real de personas reales, con motivaciones reales, con un diagnóstico de Dios real, certero, vigente, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Esto es lo que hay en nuestros corazones y esto es lo que no hay en otros corazones que no tienen a Dios en su noticia. Y se dice más todavía, por la fe, Abel alcanzó buen testimonio. Por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio a Dios, que el título de nuestro estudio. Por la fe alcanzó testimonio de que era justo. La fe fue lo que llevó a Dios a dar testimonio de su ofrenda, agradándose de ella. Y hermano, aquí es importante recalcar que no fue el tipo de ofrenda lo que agradó a Dios, no, sino más bien la actitud del corazón de la persona que se presenta a ofrecer. Porque no es malo ofrecer del fruto de la tierra o lo que sea al Señor, pero si lo hacemos con el corazón lleno de fe sincera y creyendo, buscándole como Salvador. Es la fe lo que agrada tanto al Señor, hermanos. Y esta es una ley espiritual que no cambia. Dios siempre se va a agradar de lo mismo. La fe del que se allega a Él, hermanos. Así que Abel se acercó a Dios con esa disposición de corazón, con un corazón contrito, compungido, humillado, buscando perdón, buscando salvación, creyendo que Dios podía dársela. Por eso, hermano, ofreció la sangre de un cordero. Acuérdense que era profeta, algo sabía de un sustituto que pagara en su lugar. Algo sabía, lo más que puedo decir, algo sabía. En sombras, por supuesto, pero algo prefiguraba ya a Cristo. Y con esa fe se presentó a Dios, buscando perdón, buscando un Salvador. Mientras que Caín, hermanos, se presentó considerando a Dios como alguien que simplemente hay que darle gracias por ser un proveedor de cosas. ¿Hay diferencia cuando usted se presenta ante Dios buscándole como Salvador, buscando su perdón, humillado, contrito, con conciencia de pecado? Es diferente cuando usted se llega solamente buscándolo como un proveedor de cosas y dándole gracias por eso, pero no teniendo conciencia de pecado. Y ya vimos lo que se escondía en el corazón de Caín, ¿cierto? Él, más que nadie, tendría que haber ido con esa disposición, buscando a Dios. Pero él se acercó dando gracias como alguien que no necesita de estas cosas y solamente dándole gracias a Dios como proveedor de cosas. Hermanos,
Si se hubiera humillado Caín ante el Señor y buscado su perdón, tenga por cierto que él hubiera sido justificado. No fue la ofrenda de frutos de la tierra lo que lo perdió. Fue el corazón incrédulo que no movió una ofrenda agradable al Señor. ¿Ven la diferencia, hermanos? No nos perdamos de esto. Lo repito, Abel se acerca a Dios con fe, dice Hebreos 11, ¿cierto? Buscando perdón, porque ofreció la sangre de un cordero. Humillado, con conciencia de pecado, porque de eso habla esa ofrenda. Buscando un Salvador primeramente, el reino de Dios y justicia. Eso le importó primeramente. Eso fue lo que motivó a acercarse al Señor. Pero Caín se presenta considerando a Dios como un proveedor de cosas. No estoy diciendo que sea malo agradecer por lo que Dios nos da. De hecho, debemos ser muy agradecidos, hermanos, siempre. Pero, aunque hay que ser siempre agradecidos, hermanos, primero y antes que todo, hay que buscarlo como Salvador, buscando su perdón, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y no las añadiduras, que éstas vendrán, por supuesto. Pero lo que nos interesa es llegarnos a Dios buscando primeramente su justicia, su perdón. Hermanos, el mundo está lleno de personas como Caín, incluso dentro de nuestras iglesias cristianas, hermanos. ¿A qué me refiero con esto? Que está lleno de personas que son activistas religiosos, que están llenos de actividades religiosas, que se presentan como siendo muy espirituales. Sin embargo, su corazón está muy lejos de Dios. Incluso ahora mismo, hermanos, puede que haya personas que estén escuchando esta reflexión y que vinieron a dar gracias a Dios, pero quizás tengan un corazón no arrepentido todavía. Quizás guarden asuntos pendientes con hermanos de la iglesia, con familiares o con personas afuera. Espero que no sea el caso, pero yo esto lo menciono porque esta reflexión después sale por internet y es escuchada por muchas personas. Hermano, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Como Caín o como Abel? ¿Nos acercamos más a Dios como Abel al principio de nuestra conversión, cuando recién llegamos a la fe, y después nos olvidamos y continuamos acercándonos como Caín? Y esto lo digo, hermanos, porque muchas veces aparece en la noticia cómo caen pastores de tremendos ministerios mundiales en pecados tremendos que siguieron cometiendo mientras realizaban su activismo religioso grandioso por todo el mundo. Esos pastores se olvidaron de buscar a Dios como Salvador, de pedirle perdón por los pecados. Y siguieron actuando como activistas religiosos, hermanos, rodeados de grandilocuentes actividades, obras mundiales. No digo que sea malo hacer eso, pero con un corazón nuevamente humillado, con fe, buscando a Dios por Salvador, confesando pecados. Y se olvidan entonces, y el postrer estado de estos pastores, que no dudo que en un principio probablemente llegaron muy compungidos, tal como Abel, y después se olvidaron y terminaron siendo activistas religiosos como Caín, solamente dando gracias a Dios, pero no confesando pecados. Y vaya si los tenían, porque de hecho eso fue lo que los hizo caer del ministerio. Son activistas religiosos, hermanos. Dios nos libre en nuestra pequeña iglesia. No estamos libres de esto, hermanos. Por eso es que llamamos siempre a permanecer en la fe. No olvidarnos, porque esto está a la puerta. Ya lo dijo en Génesis Jehová a Caín. Si mal hicieres, el pecado está a la puerta. Y el pecado se gloriará de nosotros. Nos va a apabullar, como le pasó a Caín, si nos dejamos en esta desidia. Permita el Señor entonces darnos entendimiento acerca de estas cosas, que son siempre válidas, y no seamos de aquellos que le desagradan al Señor. Lo que más buscamos es serle agradables a Él, ¿cierto? Ya vamos resumiendo. Como nos dimos cuenta, la historia de estos dos hermanos es muy real, vigente, ¿cierto? Nos permite describir a dos tipos de personas, los que son como Caín y los que son como Abel. Y aquí entra la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que de la misma manera, con todo el poder y la divinidad del Padre, enseñó las mismas cosas. Él
cuando diagnosticaba el corazón de las personas, veía lo mismo que nuestro Padre Celestial vio en Caín y Abel y vio siempre en el corazón del hombre. Así que aquí vio una unidad de propósitos porque hay una unidad de parecer. Son lo mismo. Me refiero entonces a la parábola del fariseo y del publicano que tantas veces hemos leído, pero tanta riqueza emana de esas palabras porque son palabras eternas, dichas por el Hijo de Dios, el que estuvo más cerca del Padre, el único que lo puede revelar como se debe y a quien quiere, el cual no se engaña. Y él contó una parábola entre muchas, pero esta es la que viene al caso. Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Y aquí vamos a ver que en lo que va a relatar el Señor Jesús es lo mismo que ocurrió en los corazones de Caín y Abel históricos del principio del mundo. Es el mismo drama. Por lo tanto, el diagnóstico es el mismo, el dictamen de Dios es el mismo, no cambia. Antes de leer esta historia, que seguramente la conocen, quiero dar unos datos antes para que vayamos bien armados de algunos conocimientos útiles para poderle sacar más provecho todavía a esta historia que la conocemos tanto. Primero, no dar por hecho que todos sabemos lo que es un fariseo, porque hay personas que puede que no conozcan de lo que están oyendo por internet. Bueno, los fariseos es un grupo religioso judío, ¿cierto? Pero también es un grupo político y se caracteriza por decir que eran muy obedientes a la ley y tradiciones judías. Ellos se esmeraban por cumplir las leyes y creían que la alcanzaban. Por eso se consideraban a sí mismos justos y les gustaba que así también se los considerase. Y hermano, ¿usted cree que una persona así, tan pagada de sí misma, tendría pecados que confesar o estaría consciente de pecados? No. Estas personas solamente dan gracias a Dios porque no son como este, como lo otro. Vaya pensando también en Caín. Y el publicano, por otro lado, es un israelita que es considerado traidor por el pueblo de Israel porque ayuda a Roma cobrando impuestos de sus propios hermanos. Y son muy ambiciosos y son abusadores. Cobran normalmente una mayor parte de impuestos para guardarse ellos el resto. Entonces son considerados como traidores y eran muy despreciados por hacer esto. Pero hermanos, en la enseñanza de Jesús es muy revolucionaria porque la parábola que aquí va a relatar pone a un publicano como siendo perdonado por Dios antes que el fariseo o activista religioso. Esto es revolucionario, hermano, esto es tremendo. Pero aquí vamos a ver las razones. Nuevamente, la clave para entender es la actitud, lo que había en el corazón de ambos que se presentaron a Dios. Tal como Caín y Abel en un principio, lo que había en el corazón de ellos cuando se presentaron a ofrecer una ofrenda. Y aquí aparece en la parábola orando a Dios, que también es una ofrenda espiritual, es un perfume espiritual. Pero de uno se agradó y de otro no se agradó, por las razones que vamos dando a entender. Leamos la parábola. Y fíjese el encabezado que da Jesús a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo Jesús también esta parábola y relata. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, fíjese usted la actitud, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano aquí al lado mío. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y miren, el veredicto de Dios por boca de Jesucristo. Os digo que éste, se refiere al publicano, descendió a su casa justificado, perdonado, ¿cierto? Antes que el otro. Y mis hermanos, hace una reflexión el Señor Jesús, que esto también tengámoslo en mente porque se relaciona muy directamente con la historia de Abel y Caín. La reflexión que hace Jesús ahí en el versículo 14 de Lucas que estamos leyendo, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
¿Qué tenemos aquí? Algunas observaciones. Lo primero, no podemos pasar por alto a quién va dirigida esta parábola. El Señor Jesús la dirigió a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Esto dice el versículo 9. Entonces, hermanos, esto es lo que había en el corazón del fariseo cuando se acerca a orar a Dios. Él se acerca a orar a Dios no buscando perdón, porque se consideraba justo y menospreciaba a todos los otros como injustos. Entonces es una persona muy pagada a sí misma, se consideraba justa. ¿Y cree usted, mi hermano, que alguien así se allegará a Dios buscándolo como Salvador? Nunca. Es más, ¿cree usted que alguien así consideraba que tenía pecados que confesar? No, pues, ¿no es cierto? Ahora, fijémonos en las oraciones de ambas personas, la del fariseo y del publicano. Dicho sea de paso, es útil escuchar lo que un hermano ora, no con un afán de intransigencia ni de sorprender a alguien, no. Pero en las oraciones usted se da cuenta del crecimiento en la fe que tiene un hermano, ¿o no? Porque ahí van a aflorar los énfasis, lo que llena su corazón. Entonces se dice aquí que uno, el fariseo, oraba consigo mismo. Es decir, a él no le interesaba buscar a Dios. Su oración no era a Dios. Oraba consigo mismo. Y esto no es mío, esto una vez lo escuché al hermano Pedro Muñoz y ha sido muy útil. Sin embargo, el otro, el publicano, sí ora a Dios. Dios, sé propicio a mi pecador, dice. Ora a Dios. Pero el otro ora consigo mismo. Es una exhibición solamente de supuesta espiritualidad, hermanos. Una oración que no llega ni al techo. No es oída por Dios. Porque en el fondo no va dirigida a Dios. Es un pretexto para exhibirse. Exhibir su activismo religioso, hermanos. Un corazón muy alejado de Dios. Un corazón muy pagado en sí mismo. Miren, el fariseo en lo exterior aparece dando gracias a Dios. Pero hermano, no se engañe. El único fin que persigue es que la gente escuche lo bueno que es. Eso es lo que busca. ¿Se da cuenta lo perverso de esta actitud? Y eso entonces es lo que hay en el corazón del fariseo, o los que son como él, como Caín. Y el publicano, ¿qué tenemos? Ya dijimos, ora a Dios. Le busca principalmente como Salvador. ¿Se da cuenta? Porque decía, Dios, sé propicio a mi pecador. Hay una conciencia de pecado, hermano. Eso dice el versículo 13. Completamente humillado. Dice que ni siquiera quería levantar la cabeza. Tenía una convicción de ser un pecador que no tiene nada que ofrecerle a Dios y que no puede exigirle nada tampoco. Solamente está esperando en la misericordia que caiga, parafraseando, alguna migaja de la mesa del Señor que él pueda tomar. No busca ser oído por los demás, al contrario, él está solito, apartado allí, orándole a Dios solamente. Y no levantaba su cabeza, así de pecador se sentía, hermanos. Y entonces tenemos las palabras eternas, las palabras divinas de Jesús, que comenta el veredicto de Dios respecto a estas personas. Si alguien, hermano, sabía lo que Dios podía opinar respecto a estas dos personas, el fariseo y el publicano, era Jesús, el que en el principio de todas las cosas ya estaba con Dios y era Dios. Bueno, el Señor Jesús dice a su audiencia que eran estos considerados justos, que despreciaban al resto. El veredicto que Jesús nos entrega de la opinión de Dios. Dice, refiriéndose al publicano humillado, descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo. ¿Qué significa justificado? Perdonado de sus pecados. Y eso estaba buscando, hermanos. Fue aceptado, fue oído por Dios. Es lo más importante que le pueda pasar al ser humano. Ser escuchado por Dios y ser justificado, perdonado de sus pecados, hermanos. Es lo más importante. Y había fe en su corazón, por eso Dios lo oyó. El Señor Jesús es descrito en Apocalipsis como el Cordero, ¿no es cierto? Y se le describe como teniendo 7 espíritus, que son los mismos 7 espíritus que tiene el Padre Celestial en Apocalipsis, ¿cierto? ¿Y qué significan estos 7 espíritus? Nos indica que todo lo sabe, no se engaña,
Su diagnóstico es certero, no se equivoca. Bueno, este Jesucristo así de grande, hermanos, aquí está revelando el juicio de su Padre que emitió sobre estas personas. Justificación de pecado para uno, hermanos, agrado de parte suya y desprecio para el otro, condena y desagrado. Ya vamos terminando, hermanos. Quiero reparar en la reflexión que el Señor Jesús hace a la audiencia esta de supuestos justos que nos preceden al resto. Dice en el versículo 14, la segunda parte, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, ¿dónde escuchó usted palabras similares en la Biblia? Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Dónde las escuchamos? En Génesis 4. Fueron dichas por Jehová a Caín, cuando Caín se ensañó en gran manera y le cayó su semblante, y Jehová le dijo estas palabras. Miren, Caín se ensañó y demoró su semblante, porque Jehová no miró con agrado su ofrenda, y sí se agradó de la ofrenda de Abel. Pero ¿qué le dijo el Señor a Caín? Las mismas palabras, hermano, que el Señor Jesús le dijo a estos que se consideraban justos. Mira, le dijo, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Génesis 4:6. Hermano, es lo mismo. Acá Jesús está diciendo, el que se humilla será enaltecido, ¿cierto? Y Jehová dijo, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿No serás perdonado? ¿No serás oído? Así que, hermanos, ambas historias, la de Génesis 4, Caín y Abel, y la de Lucas 18, relatadas por el Señor Jesucristo, hablan de lo mismo. Por eso esta parábola del Señor nos retrata aún más lo que había en el corazón de Abel, que hizo tan diferente al de Caín. Mire, uno, Abel, se humilló y fue enaltecido, fue justificado, perdonado, su ofrenda agradó a Jehová. Y el otro, Caín, se allegó pero enaltecido, pagado a sí mismo, no buscando un salvador, ni con conciencia de pecado, si ese es el problema, creyéndose justo, y fue humillado, no obtuvo lo que buscaba. ¿Se da cuenta? Es el mismo dilema de siempre. Nuestro Dios siempre ha buscado lo mismo, a través de toda la historia, y aquí lo probamos. Hemos revisado un hecho del principio del mundo, y luego el veredicto de Dios, del labio de Jesús. Y ciertamente, siempre va a estar vigente hasta el fin de todas las cosas. Dios busca entonces un corazón arrepentido, hermanos, buscándole primeramente como Salvador, creyendo en Él. Así fue la manera en que se acercó Abel a Dios. Por esa fe agradó al Señor y le perdonó, hermanos. Imagínense la inmensa exaltación que recibió este Abel, que se acercó a Dios humillado, tal como el publicano que hablamos recién. ¿Y cuál fue la exaltación que recibió? Las palabras mismas de Jehová, que se agradó de su ofrenda por la fe con que se la presentó. Mire, nuestro mismo Padre Celestial dio testimonio de él, de Abel, y lo dejó registrado en su palabra como ejemplo para que todos sigamos sus pisadas de fe y sepamos qué es lo que le agrada tanto. Dice en Hebreos 11:4 que Dios mismo dio testimonio de sus ofrendas, de las de Abel, diciendo que se agradó de ella por causa de la fe con que se llegó a Abel para presentarlas. Tal como vimos, el Hijo de Dios declaró que el publicano de su historia descendió a su casa justificado. Imagínense, qué privilegio recibir de nuestro mismo Dios y de su Hijo la misma declaración para aquellos que se llegan con corazón contrito buscándole a Dios como Salvador primeramente, ¿cierto? Con fe. Pero dice aún más respecto a Abel, el texto de Hebreos 11:4 dice, y muerto, no entendemos a Abel, y muerto aún habla por ella. Abel fue muerto por su hermano, como vimos, por causa de su fe. Pero su ofrenda todavía nos habla, y es lo que estamos ahora nosotros comentando. A muchos años de esa historia, hermanos, todavía la estamos comentando, todavía esa ofrenda nos habla, todavía esa ofrenda la usa el Espíritu Santo para
mostrarnos qué es lo que agrada al Señor, cómo es la manera en que debemos llegarnos. Por lo tanto, son principios de la justicia de Dios que no cambian, hermanos, siempre están y estarán vigentes. De manera que, hermanos, en esta mañana confirmamos nuevamente esta enseñanza tan importante para que no nos hagamos fariseos con el tiempo, hermanos. Siempre acerquémonos a Dios buscando primeramente su perdón, confesando pecados, buscando su reino y su justicia. No nos convirtamos en activistas religiosos, hermanos. El tiempo de la espera de nuestra militancia puede ser corto o largo, y en esa largueza podemos olvidarnos de la urgente necesidad con la que nos allegamos al principio, buscando el perdón de nuestro Salvador. No nos olvidemos por causa del tiempo, mantengamos siempre vigente este deseo fuerte en el corazón de buscarle a Dios como Salvador, confesando pecados, humillados. No nos envolvamos en activismo religioso, hermanos. No seamos como Caínes. Hermano, hay un texto que me hizo mucho sentido cuando yo estaba preparando estas palabras y es como si lo leyera por primera vez. Hay una claridad pero asombrosa respecto a lo que venimos diciendo. Mire, lo comparto con ustedes. Joel, capítulo 2, versículo 13. Voy a decir primero, Israel acostumbraba para mostrar humillación y dolor, rasgaba sus vestiduras, ¿se acuerdan ustedes? Y eso era un símbolo de dolor por algo, por pecados principalmente. Pero sabemos que esta práctica solamente encubrió una apariencia. El corazón estaba muy lejos de estas prácticas y de todo ser humano está propenso a esta misma actitud farisaica con el tiempo. Pero viene aquí el texto de Joel 2, capítulo 13, dice aquí maravillosamente, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, hermanos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Hermano, de esa manera se acercó Abel. Y de esa manera acerquémonos siempre al Señor, hermanos, tal como también el publicano arrepentido se acercó. De la parábola de Jesús, ¿no es cierto? Qué hermoso es esto. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Yo diría, al que se acerca de esta manera. Si Cristo fue el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿quién va a condenar? ¿Quién va a despreciar a esta alma que se acerca humillada de esa manera? Hebreos 4:16. Una invitación, hermanos, que nos hace el Espíritu de Dios. Acerquémonos, pues, confiadamente, de esa manera como Abel, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es una invitación que el Espíritu Santo nos deja aquí y la comparto con todos ustedes. El Espíritu de Dios nos está invitando a acercarnos siempre con fe al trono de gracia para alcanzar misericordia, porque somos siempre cuitados, siempre tenemos deudas que confesar, tenemos que limpiarnos siempre en la sangre del Señor Jesucristo. Así se acercaron siempre todos los hombres y mujeres creyentes de todos los tiempos, desde Abel en adelante, pasando por el publicano pecador también. Y hermanos, termino con esto. Es una frase de Martín Lutero, pero yo la saco a colación porque está en la línea correcta de lo que venimos hablando, tiene una correcta comprensión de esto. Y él dijo, comillas, necesito a mi Salvador con la misma fuerza que lo necesité el día que me convertí. Cada día. Con esta convicción en el corazón, hermanos, alleguémonos siempre al Señor, porque así vamos a ofrecer más excelente sacrificio espiritual que aquel que no tiene a Jesucristo en su noticia. Esto es lo que yo quiero compartir con ustedes, que el Señor nos bendiga, seamos obedientes a estas palabras, yo mismo, el primero,
Y para Dios sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Solicitarle al pastor su comentario, pastor. Sí, hermano, aquí estamos también meditando mucho en lo que estamos viendo. Este evento, por ejemplo, Primera de Juan dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios, en esto se dan cuenta uno que alguien es hijo de Dios o hijo del diablo. Cualquiera que no hace justicia, fíjese la palabra, cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Así de simple, excluyente. Luego en 1 Juan, el versículo 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído del principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, era del diablo, estaba bajo la potestad del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Por ninguna causa buena, dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Es decir, porque fue acepto a Dios, por eso también lo aborreció. Dice en Génesis también 4:5, mas no miró propicio o agradable, Dios no miró propicio ni agradable a Caín ni a la ofrenda suya, y ensañóse en gran manera y decayó su semblante. Y ahí es donde empieza a fraguar en el matarlo, ¿no? Dice también en Primera de Juan, así en el versículo 11, dice, porque este es el mensaje que habéis oído del principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y de su hermano justas. Dice, hermanos míos, y ahora aquí lo dice en el sentido inverso, hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Es decir, para el mundo podemos pasar a ser nosotros una vez que en algún momento perdamos nosotros esta orden social que hay ahora y hay un odio soterrado, ¿no?, entre las personas. El mundo aborrece a los que son de Cristo. Verso 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Ese es el santiseña, que amamos a los hermanos, no de palabras, ¿cierto? El que no ama a su hermano está en muerte. En este caso los caínes tienen esta característica, están en muerte, por el hecho de desear y fraguar la muerte de las personas que ellos aborrecen. Cualquiera que aborrece a su hermano, porque eso es lo que se necesita primero para matar, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. En esto conocimos el amor, dice, porque él puso su vida, al contrario de lo que hizo Caín, ¿no? Quitó la vida a un justo, pero Jesús puso su vida por la vida de cada uno de nosotros para salvarnos y librarnos de toda maldad. Y ahora viene como consecuencia, este espíritu se traspasa a nosotros también, dice, en el verso 16, él puso su vida por nosotros. En eso conocimos el amor. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. O sea, también nos asiste la responsabilidad de aquello también. Y en Hebreos 11:4 dice, por la fe haber ofrecido a Dios mayor sacrificio. Muy bien explicado de nuestro hermano. Como también todas las palabras que Dios nos da para poder decirlas en esta reunión. Dice, haber ofrecido a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. O sea, murió como un justo. Fue muerto alevosamente. Dando Dios testimonio en sus presentes y difunto aún habla por ella. Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Es decir, como él agradó a Dios con el sacrificio que presentó y lo hizo por fe, eso mismo le ganó el aborrecimiento y el celo de él porque Dios estaba agradándose de un mejor sacrificio que el que había presentado. Pero lo más importante es que Dios ya discernía que el corazón de Caín era el corazón de un homicida. Dios nos libre a nosotros de caer en semejante tontera o necedad. Y Mateo 13:13 dice, o hacer al árbol bueno o hacer al árbol corrompido y su fruto dañado, porque por el fruto es conocido el árbol. Y ya cerrando, tengamos muy presente este texto, a mí siempre me ha ayudado mucho y lo encuentro realmente solemne. Vivimos en un mundo donde la gente se aborrece a muerte a veces. En Mateo 5:22 dice, mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado de juicio, y cualquiera que dijere a su hermano necio o raca será culpable del consejo. Cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno de fuego. Imagínense, se gana el que trata de necio, tonto, injustificadamente a alguien, será culpado del infierno de fuego. ¿Qué les parece? Y en Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figurado del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Jesús como abogado se presentó en la presencia de Dios con su sacrificio
por su muerte en la cruz, y con ello Él expió nuestros pecados y nos redimió. Así que estamos nosotros, gracias a Dios, esperando en Él, que nos libre de todo mal, nos guarde en Cristo en la fe y nos permita perseverar. Y siempre cuando estemos en problemas y haya mucha ira en una conversación, yo recuerdo siempre este pasaje de Proverbios 16:14, dice: la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Es decir, hay que alejarse de la ira, porque el mensajero de muerte puede explotar y provocarse grandes daños entre las personas si la ira se extiende en una conversación y empezamos a decirnos cosas hirientes. Ese es el lugar al diablo que se dice en la Biblia que se da. Dios nos libre de todas estas malignidades que salen de los corazones de los hombres y nos preserve para el reino de su amado Hijo Jesucristo. Muchas gracias, hermano, por escuchar.